Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amada iglesia, amados hermanos? Muchas gracias por acompañarnos a otro miércoles de crecimiento. Es un gozo y sobre todo un privilegio poder estar con ustedes compartiendo este tiempo y la palabra de Dios. Por favor, acompáñenme a orar para darle gracias a Dios y poner en sus manos todo lo que hoy se diga. Padre, te doy gracias por este día, Señor, por la oportunidad que nos das de estar juntos a través de este medio, Señor. Muchas gracias por tu palabra que siempre, Señor, tiene la intención de hacernos crecer y madurar y llegar hasta esa estatura del varón perfecto que es Jesús. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que están conectados en este tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque lo que tú vas a hablar, Señor, será de grande bendición. Así lo creo, Señor, porque tu palabra es la que alimenta, la que confronta, la que anima y la que exhorta, Señor. Sé tú, Espíritu de Dios, convenciendo, sé tú, Espíritu Santo, hablando por mí en este tiempo, Señor. Gracias, gracias te doy, Señor. Usa cada una de las palabras que esta noche se digan, Padre, para que cada uno de los oyentes, Padre, pueda ser edificado. En tu nombre precioso oramos. Amén. Amén. Pues estamos aquí nuevamente para compartir con ustedes la palabra de Dios y quisiera empezar leyendo primeramente la palabra de Dios en el Salmo 33 del 20 al 22. Dice así: Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Y en este pasaje el Señor, o David, nos dice dos veces, ¿verdad? La palabra esperar. Nuestra alma espera, según esperamos en ti. Y no sé si se han dado cuenta, pero esta vida se trata de esperar. Esta vida es esperar algo siempre. Y espera en su sentido más estricto es el hecho de esperar y el tiempo que transcurre mientras espera. Entonces tiene que ver con paciencia, ¿verdad? El tiempo que transcurre. Siempre estamos esperando algo en esta vida, todos los días estamos esperando. ¿Sí? Si estamos laborando, esperamos que caiga la quincena, esperamos que llegue el fin de semana para descansar, esperamos las vacaciones, esperamos el día festivo, esperamos la jubilación. ¿Sí? Las mujeres, mejor que nadie, sabemos lo que es esperar. 9 meses a que podamos abrazar a nuestros bebés. Esperar en esta vida lo que tenemos, los que tenemos, ¿verdad? Los que conocemos las instituciones públicas de salud, sabemos lo que es esperar. En esos lugares se nos llama pacientes. ¿Sí? ¿Por qué será? Porque tenemos que esperar, no nos queda de otra. Estamos esperando a que nos atiendan, a que nos llamen, a que nos toque nuestro turno, ya sea en alguna institución de salud, en el módulo de las licencias, en algún banco, pero siempre nos va a tocar esperar, ya sea que seamos los primeros o los que estamos detrás de alguien, pero estamos esperando. Todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido que esperar a algo o a alguien, ¿sí? Y en lo personal yo he esperado durante mucho tiempo en diferentes lugares, en diferentes circunstancias, y mientras he esperado he observado a mi alrededor cómo esperan las personas. Y a veces mientras espero veo cómo los demás esperan. Y mucha gente, ¿verdad? Al estar esperando, según el lugar donde estén, mucha gente teje, sobre todo las mujeres, algunas bordan, algunos platican con el que está al lado, con el que está atrás, el que está adelante. Algunos leen, algunos ven sus celulares y algunos están enojados por el tiempo que están perdiendo esperando, juzgando, criticando, que son lentos, que no son rápidos las personas que están atendiendo. Y es eso, ¿verdad? Que podemos esperar de diferentes maneras y con diferentes actitudes, ¿sí? Entonces, esto me llevó a analizar y reflexionar en que nosotros, como cristianos, como pueblo de Dios, como parte de este pueblo que el Señor tiene en este mundo, ¿cómo estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Nosotros esperamos un evento muy, muy importante, ¿verdad? Muchísimo, muy importante, y es que Cristo regrese por nosotros, que Cristo vuelva por segunda vez.
¿sí? Es nuestra convicción como creyentes, ¿verdad? Que Jesucristo vino, entregó su vida, murió por nosotros, resucitó, ascendió al cielo, nos ha dejado su Espíritu Santo para que esté con nosotros hasta el fin del mundo, pero que un día volverá. Y de eso es lo que queremos hablar esta noche, esa nuestra fe, nuestra esperanza en esa venida gloriosa del Señor, ¿sí? Y me llevó también a reflexionar y a preguntarles a ustedes, ¿qué debo hacer mientras estoy esperando este acontecimiento tan importante en la vida de nosotros como creyentes? ¿Qué actitud debo tener y cómo debe ser mi vida hasta ese regreso glorioso? ¿Qué es lo que debo estar haciendo? ¿Cómo me debo estar comportando mientras espero, mientras llega ese momento? Si es que es nuestra convicción que así sea, ¿verdad? Porque podemos estar distraídos, podemos estar ocupados, y no estar conscientes de que es una promesa firme y fiel de parte del Señor, que su Hijo volverá por segunda vez. Y esto me llevó a 1 de Pedro 2:11 y dice, amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y Hebreos 11, versículo 13, nos dice, conforme a la fe murieron todos estos, acuérdense de la lista, ¿verdad?, de los héroes de la fe en Hebreos 11. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y la Biblia dice que esos somos, ¿verdad?, extranjeros y peregrinos, que este lugar no es nuestro lugar definitivo, que estamos de paso, ¿sí? Un extranjero es aquella persona que vive en un país que no es el propio. Es una persona que está, ya sea por vacaciones, por diversión, por trabajo, visitando a un familiar, en otro país que no es el suyo. Ese es un extranjero, ¿sí? Que es parte de ese pueblo mientras regresa al suyo. Y un peregrino es prácticamente lo mismo, solamente que con un propósito bien definido, ¿sí? Los peregrinos son aquellos extranjeros en algún lugar por estar realizando un viaje religioso, para llegar a un lugar y mostrar su fe y compromiso con su Dios, ¿sí? Un peregrino es alguien que busca ese lugar, que va de paso mientras llega a ese lugar donde podrá llevar gloria al Señor. Muy bien, entonces, en base a todo esto, quisiera compartir con ustedes algo que el Señor ha estado hablando a mi vida desde hace algún tiempo. He platicado con muchas personas y cuando estoy escuchando y estoy compartiendo con ellas y hay tantas cosas en el alma batallando, en el cuerpo, en la mente, y lo único a veces que no puedo decir nada, solamente Cristo viene. O sea, ¿por qué te afanas por eso? Cristo está por venir. Yo no voy a hablar hoy de fechas porque ni la Biblia dice, ¿verdad?, que no tenemos una fecha exacta, pero sabemos que es pronto. Sabemos por lo que vemos que es pronto. Lo único que yo quiero hablar hoy es de esas actitudes que el Señor me ha estado hablando acerca de cómo debemos esperarlo, cómo Él quiere que hoy su pueblo se esté comportando en tanto viene. En una de las cartas, Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Dice, para que si tardo, sepas cómo comportarte dentro de la iglesia, que es la columna, y baluarte de la verdad. Entonces, eso es lo que hoy quisiera compartir con ustedes, ¿verdad? Como primer punto, el Señor quiere que le esperemos expectantes y llenos de fe. En Apocalipsis 22:20 nos da una promesa, ¿verdad? Y esa es nuestra convicción. Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Así termina el libro de Apocalipsis, así termina la Biblia, ¿verdad? Con este pasaje, con una promesa fiel de que Él volverá. Y nosotros como pueblo tenemos que creerlo y caminar y estar firmes en que eso es una realidad, que es una promesa firme y fiel de que Él en breve viene, ¿sí? Entonces esto nos tiene que mantener
cada día, ¿verdad? Expectantes. Y si viniera hoy, ¿cómo quiere el Señor que yo camine delante de Él? ¿Sí? Debe ser un anhelo ferviente en nuestro corazón, nos debe llevar cada día a recordar esa fiel promesa de que en breve Él volverá. Él lo prometió y todas sus promesas son fieles y son verdad. Él prometió que lo haría, nos aseguró que no nos dejaría solos, ¿verdad? Hizo 3 promesas el Señor que son preciosas. La primera es que Él estaría todo el tiempo con nosotros, en Mateo 28:20. Él lo dijo, todo el tiempo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. En segundo lugar, nos dijo que Él enviaría a su Espíritu Santo para que fuera nuestro consolador, nuestro guía y nuestro maestro. En Juan 14, 16 y 17 nos dice, ¿verdad?, que es la promesa del Espíritu Santo. Y por supuesto, como leímos ya, en tercer lugar, que Él iba a regresar, que Él estará por segunda vez entre nosotros y nosotros debemos estarlo esperando con gozo. En Juan 14:1 nos dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Él vino, fue a preparar un lugar porque vendrá por segunda vez y nos llevará con Él, ¿verdad? Entonces, esto debe ser más que nada una fuente de aliento para nosotros, no de temor, sino de aliento. Esperar su regreso con entusiasmo, con ilusión, que ocupe nuestro pensamiento y hablar de ello a otras personas. ¿Sí? Es una promesa que el Señor hizo y sé que la cumplirá, que estará con nosotros. Y aquí quisiera compartir con ustedes un recuerdo de mi niñez. Soy la mayor de 6 hermanos y como primogénita hice una conexión muy hermosa con mi padre. Y yo recuerdo que entre 4 y 6 años, son mis primeros recuerdos, yo no podía ir a dormir si mi papá no estaba en casa. Si mi papá, por algún motivo, el que fuera, no estaba en casa para la hora de dormir, yo no podía dormir. Entonces, si yo sabía que estaba cerca, si estaba en el pueblo, era un pueblo muy pequeño, yo salía a lo que aquí le llaman banqueta, ¿verdad? Afuera de la casa, y yo le gritaba a papá. Y a veces mi mamá me decía, entra hija ya, ahorita viene, acuéstate, no te preocupes. Pero a veces yo veía esa pequeña silueta acercándose en la oscuridad y yo sabía que era mi papá y mi corazón se llenaba de gozo y entonces yo lo abrazaba, él me llevaba en sus brazos y ya entraba con él a casa. Y hoy yo lo puedo llevar a esta espera, ¿verdad? A esta ilusión, a este anhelo en mi corazón de que Dios por segunda vez, Jesucristo por segunda vez vendrá y yo voy a recibirlo así como yo recibía a mi papá cuando era niña, ¿verdad? Abrazarlo, corría a abrazarlo, él me cargaba en sus brazos y entraba a la casa y entonces yo podía conciliar el sueño, entonces yo podía dormir tranquila. Y el día que él no llegaba, yo sabía que llegaría, yo sabía que al abrir mis ojos al siguiente día papá iba a estar en casa. Porque él me lo decía, cuando antes de irse él me decía, ahorita vengo, y yo le decía, no vayas papá, y él me decía, ahorita vengo, o sea, no te preocupes, yo regreso, ¿a qué horas? Más al rato, y yo confiaba en esa promesa, ¿verdad? Así hoy nosotros debemos estar esperando esa promesa y viviendo llenos de fe y de expectación por lo que va a pasar, por lo que él va a venir por nosotros. Muy bien, en segundo punto, nos quiere encontrar irreprensibles, ¿sí? Y esta palabra irreprensibles la encontramos en 2 de Pedro 3:14, dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Entonces, así nos quiere el Señor, ¿verdad? Buscando diligentemente un testimonio limpio delante del Señor y de los que nos rodean, irreprensibles, que no haya nada que pueda reprocharnos. Y encontré que en el mundo griego la palabra irreprensible se usaba en los juicios y tenía que ver con el levantamiento de cargos en la corte. En este caso tiene que ver con de que el candidato, el acusado, quede libre por no haberse probado que fuera culpable de algún delito, luego de haber sido debidamente examinado. Y esta palabra de debidamente examinado me lleva a pensar como con una lupa, ¿no? O sea, ver, analizar como en un microscopio
la vida y que no haya nada que se nos pueda reprochar. A eso se refiere irreprensibles, ¿verdad? Mateo 24, 44 nos dice, por tanto también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces eso me lleva, ¿verdad?, a estar preparada, a estar diligentemente comportándome, viviendo con un pensamiento centrado en Él, ¿sí? En el 45 de ese mismo pasaje dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Siendo fieles y prudentes, dice Mateo, ¿verdad? Ese es el propósito de ser irreprensibles, siervos fieles. A eso estamos llamados por el Señor, a ser fieles y prudentes, ¿sí? Nuevamente en Primera de Tesalonicenses 5:23, el Señor nos dice, y que el mismo Dios de paz les santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí otra vez el Señor nos recuerda para qué debemos de ser irreprensibles, porque Él viene y mientras tanto tenemos que estar caminando de manera irreprensible en medio de este mundo, ¿verdad? Andar con diligencia, no como necios, sino como sabios, dice Efesios 5:15, ¿verdad? Siendo sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Se han dado cuenta que los días son malos? Sí, algunos más malos que otros. Pero si nuestro pensamiento, si nuestro corazón está en agradar al Señor y ser irreprensibles para su venida, como dice Tesalonicenses, entonces podremos vivir de la manera que a Él le agrada. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que seamos irreprensibles, gente sabia, prudente, ¿sí? En Filipenses 2:15 nos vuelve a repetir esta palabra, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes deben resplandecer como luminares en el mundo, así, ¿verdad? Como un faro en medio de las tinieblas. Así, aquí en nuestra ciudad tenemos la fortuna de conocer un faro de cerca, ¿verdad? Y ver cómo ilumina, da vueltas para iluminar y guiar a, a los barcos que van a entrar al puerto. Muy bien, entonces el Señor nos llama a ser irreprensibles. Otro punto, otra manera, otro requisito, como quieran llamarle, es orando. El Señor quiere que oremos para ser fortalecidos en el Espíritu y poder soportar el tiempo en este mundo. Porque a veces así estamos muchos, ¿verdad? Soportando y diciendo, ya Señor, ya ven, por favor. Pero el Señor tiene su tiempo, el Señor tiene su hora. Y Él quiere que nosotros oremos y llevemos ante Él cualquier necesidad. ¿Sí? La oración nos mantiene en conexión con Él, nos capacita para escuchar su voz y nos lleva a fortalecer nuestra fe, nos anima, ¿sí? Anima cuando estamos desanimados. Hemos leído en estudios anteriores, un domingo con nuestro pastor, ¿verdad? El que esté afligido haga oración, el que esté contento cante alabanzas. Entonces, en cualquier aflicción debemos orar. Colosenses 4:2 nos dice, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. La oración nos lleva a la gratitud, ¿sí? A la gratitud, a ser agradecidos, andando sabiamente para con los de afuera, ¿sí? Aprovechando bien el tiempo, ¿sí? Empezar nuestro día agradeciendo, siendo diligentes, ¿sí? Primera de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. La oración es parte importante, fundamental de la vida de un creyente. No podemos decir que somos creyentes si no llevamos una vida de oración. Y esto nos reta y nos confronta, ¿verdad? Porque a veces, muchas veces, de los ministerios menos concurridos es el de la oración, ¿verdad? Podemos pasar a veces una hora cantando alabanzas, pero orando, muchos nos dormimos. Entonces tenemos que velar, pero orando.
Otro punto muy importante es congregándonos, ¿sí? ¿Recuerdan Hechos 2? ¿Qué pasó? Es en ese día de Pentecostés cuando estaban todos unánimes juntos, ¿sí? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban todos reunidos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esto me habla, ¿verdad?, de la importancia de estar juntos, de estar buscando la comunión y la comunidad como pueblo de Dios. Es muy importante y es algo que el Señor nos dejó, ¿verdad? Muy, muy rigurosamente encargado. Que en Hebreos 10:24 nos dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, citando más, cuando ven que aquel día se acerca. ¿De qué día vuelve a hablar aquí el Señor? De ese día cuando Él regrese. ¿Sí? Ese día debe ser para nosotros los creyentes una convicción. Él volverá y tengo que estar haciendo lo que Él me encargó hacer. Estos son algunos puntos que a mí el Señor me habló, ¿verdad? Pero debe haber muchos más donde el Señor quiere que estemos obrando mientras le esperamos. Salmo 133 dice, mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí es donde envía Jehová bendición y vida eterna. Nuevamente aquí, ¿verdad? David nos recuerda que es bueno que los hermanos habiten juntos y en armonía, porque es ahí donde el Señor envía bendición y vida eterna. Él nos quiere juntos, somos un cuerpo, somos una comunidad de fe que debe estar animándose unos a otros, exhortándonos unos a otros. Es por eso que es importante no dejar de congregarse y ver a la congregación, a esta comunidad a la cual pertenecemos como un cuerpo, un lugar a donde yo pertenezco y debo de funcionar dentro de él. Es muy importante, ¿verdad? Que vayamos al Señor y le pidamos ese amor por su cuerpo, ese amor por ser miembro de la comunidad de la fe. Bien, otro punto es la paciencia, ¿verdad? Nos dice el Señor que debemos esperar con paciencia su regreso. Y la paciencia, mucho lo hemos estudiado, es un fruto del Espíritu. Y si estamos llenos del Espíritu, podremos tener esta paciencia. No solo para esperarle, ¿verdad?, sino para todas las cosas que se requieren hacer en este mundo. Necesitamos, como decíamos al principio, el hecho de espera es el hecho de esperar y el tiempo que transcurre mientras espera. Hay un tiempo, ¿verdad? Puede ser corto, puede ser largo, siempre tenemos que desarrollar paciencia mientras estamos esperando. Yo recuerdo cuando uno de mis niños era pequeño y hacía alguna travesura, yo respiraba profundo, cansada a veces, respiraba y me agachaba hasta su estatura y le preguntaba, ¿cuántos años tienes? Y él me miraba fijo y me hacía así, 2. Entonces cuando él me hacía así, 2, yo recordaba, tiene 2 años, es natural, es parte de su entrenamiento, es parte de su crecimiento, él explora, y eso me llevaba a aplacar mis emociones. Decía, bueno, es un niño, es un bebé, tengo que tener paciencia. Y así es, ¿no? A veces recordar qué estamos haciendo en este mundo. Estamos como peregrinos, como extranjeros, estamos de paso esperando una gloria venidera, un lugar mejor. Eso es lo que ir a ese lugar donde realmente pertenecemos, ¿sí? Santiago 5:7 nos dice, por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Y ahí nos da un ejemplo, ¿verdad? Una hermosa semejanza. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar sus corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos,
No se quejen unos contra otros para que no sean condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. ¿Sí? Entonces, Santiago nos dice, ¿verdad? Nuevamente nos recuerda que la paciencia es un fruto importante para esperar a que Jesucristo venga. Y como creyentes debemos estar haciendo realidad esto, ¿verdad? Llenándonos de su espíritu para que podamos rendir esos frutos preciosos, ¿sí? De paciencia, de fe, de esperanza, de amor, de mansedumbre. Recuerdo también en Mateo 25:10 a las vírgenes prudentes, ¿verdad? Eran 10. La Biblia habla de que había 5 insensatas y 5 prudentes. Las 10 tuvieron que esperar. Las 10 tuvieron que mantenerse firmes, estar en ese lugar esperando hasta la llegada del novio. Solamente que aquí había una diferencia, ¿verdad? 5 iban preparadas y 5 no lo estaban para esa espera, porque realmente ellas no sabían, igual que no sabemos hoy el tiempo en el que el Señor vendrá, pero tenemos que prepararnos, tenemos que ser diligentes, prudentes, sabios y entendidos del tiempo que estamos viviendo. Primera de Tesalonicenses 5:6 nos dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alertas y seamos sobrios. Así nos quiere el Señor, ¿verdad? Alertas, sobrios, diligentes, como luminares en el mundo, como ese faro que brilla en medio de la oscuridad, con nuestras lámparas encendidas, dice Lucas 12:35, ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, ¿sí? Y vosotros, dice el 36 de Lucas 12, ser semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, les abra enseguida. Wow, es hermosa la palabra del Señor y nos da esperanza, nos da fe, nos da vida. Ser esas personas que esperan con paciencia y con la actitud correcta, ¿sí? Con la actitud correcta, siendo irreprensibles, irreprochables, ¿sí? Llenos de fe. Muy bien, amada iglesia, en Apocalipsis 3:11 nos dice, es un mensaje que fue enviado a la iglesia de Filadelfia y dice en el versículo 11, capítulo 3:11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Es tan importante, ¿verdad?, estar haciendo carne en nuestra vida esta verdad de que Cristo viene y como iglesia necesitamos estar esperando, haciendo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Acabamos de repasar un versículo en nuestra congregación que decía, ¿verdad? El que no trabaje, que no coma. Eso nos lleva a entender que somos llamados a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Si soy ama de casa, si soy trabajador, si soy hijo, madre, esposa, hermano, hermana, en ese rol que nos ha tocado cumplir, tenemos que seguir haciéndolo, pero con la actitud correcta, con el pensamiento centrado en Jesucristo, para que su voluntad buena, agradable y perfecta esté haciendo en nuestras vidas lo que quiere y anhela hacer. ¿Sí? Entonces vamos a orar para terminar este tiempo. Les agradecemos al habernos acompañado. Gracias por estar aquí, por compartir este mensaje. Solamente para terminar quisiera dejar con lo que empezamos, ¿sí? Con nuestro Salmo 33 del 20 al 22. ¿Sí? Aquí David está diciéndole al Señor, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Y eso es lo que hacemos, ¿verdad? Esperar, vamos a esperarlo como Él quiere y que nos encuentre haciendo lo que Él nos encargó. Acompáñame a orar para terminar este tiempo. Padre, te doy gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por lo que hoy has hablado, Señor, a nuestras vidas a través de esta palabra, Señor, de lo que tú hoy, Señor, has revelado a nuestro corazón. Te pido, Padre, que nos ayudes, Señor, que llenes nuestro corazón de fe,
para esperar ese día glorioso, Señor, esa promesa fiel que tú nos has hecho de que volverás, Dios. Ayúdanos a vivir en ese gozo, en esa alegría, Señor, con ese corazón lleno de amor por esa segunda venida tuya, Señor. Muchas gracias por todo lo que estás haciendo, Señor, a través de tu iglesia, Señor, en este mundo. Ayúdanos a ser luminarias, Señor, irreprensibles delante del mundo, Señor. Que podamos ser ejemplo y testimonio para otros, Señor, de lo que tú estás haciendo en tu iglesia y en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a ser gente que ora, Señor. Un pueblo que ora, Señor, que sabe ir al lugar correcto, Señor. Padre, llevando todo aquello que aflige y preocupa, Señor, delante de tu presencia, Señor. Tu palabra dice, el que esté afligido, haga oración. Y eso es lo que queremos hacer. Hay tanta aflicción en este mundo, Señor, tantas y en diferentes circunstancias, Señor. Ayúdanos para que en cualquiera que sea la situación que estemos viviendo, Señor, podamos descansar orando, Señor, llevar ante tu presencia toda necesidad, Señor, darte alabanza, darte gloria por medio de la comunión con tu Hijo, con tu Espíritu, Señor, a través de la oración, Señor. Y ayúdanos también, Señor, a honrar, Señor, nuestra comunidad de fe, Señor, asistiendo fielmente, Señor, siendo parte del cuerpo, siendo parte de esta congregación, de esta iglesia en la cual tú nos has sembrado, Señor. Y ayúdanos a funcionar dentro de ella, Señor, a poner a su disposición, Señor, nuestros dones, talentos y habilidades, Señor, al servicio de tu casa, de tu iglesia, Padre, para que podamos seguir creciendo, siendo fortalecidos, Señor, y animando a otros a venir a ser parte también de este cuerpo, Señor. Es tu deseo, es tu anhelo, Señor, que no dejemos de congregarnos, Señor, sino pertenecer y funcionar dentro de este cuerpo, Señor. Muchas gracias, Padre, y ayúdanos a ser llenos de tu Espíritu y a ser pacientes, Señor, a desarrollar esa paciencia, cada uno de esos frutos hermosos que cuando somos llenos de tu Espíritu tienen que venir a nuestra vida, Señor. Ese fruto es lo que el mundo ve, Señor, en nosotros, Señor. Es el fruto lo que el mundo puede probar, Señor, y lo que el mundo puede juzgar en nosotros, Señor. Padre, porque no hay nada, Señor, que se pueda reprochar a una persona que está llena de tu Espíritu, a un hijo, Señor, que está diligentemente llenándose de tu presencia, Señor, y funcionando de la manera que a ti te agrada, Señor. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Bendecimos a cada una de las personas que hoy se ha podido conectar y sigue, Padre, obrando en cada uno de nosotros tu preciosa, perfecta y buena voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Espero que sea de bendición este mensaje. Muchas gracias por escucharlo. Muchas gracias por compartirlo. Y solamente nos queda agradecer sus diezmos, sus ofrendas. En nuestras redes sociales, la página de nuestra congregación están las maneras de dar. Les agradecemos profundamente cada una de sus diezmos y sus ofrendas. Y les recordamos que los domingos estamos en 2 reuniones en el Hotel Oliva a las 11 de la mañana y a la 1 de la tarde, para que no te pierdas ninguna de nuestras reuniones, para que seas parte de esta casa, para que seas parte y seas bendecido con cada uno de los mensajes, ¿verdad? En nuestras redes sociales te vas a enterar de cada una de las actividades que se tienen programadas, así es que ahí puedes checar, puedes entrar a las redes sociales de Amistad Boca para que no te pierdas ninguna de nuestras actividades. Les damos gracias, gracias. En el nombre de Jesús, sean bendecidos.